Tanto las imágenes del tarot como las de cada uno de los 12 signos nos revelan procesos de la vida humana a través de diferentes lenguajes simbólicos, que nos aportan un gran conocimiento psicológico, filosófico, pero que sobre todo nos pueden ayudar a vivir más plenamente. Si indagamos en los 12 signos en relación a los arcanos del tarot, podemos encontrar que hay una imagen, un arcano, que puede ayudar a cada uno de los 12 signos a trabajar su energía, a potenciarla a veces, a equilibrarla otras veces, y también una imagen que nos puede revelar cualidades ocultas que muchas veces desconocemos, cualidades muy profundas de los signos que quizás ya creemos que los conocemos, pero siempre tienen algo más para revelarnos. Hoy vamos a empezar en esta serie de un arcano para cada uno de los 12 signos con el primer signo de Aries. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Para Carl Gustav Jung, el tarot refleja los arquetipos fundamentales de la travesía humana aquí en la Tierra. Y vamos a ver cómo un mismo arquetipo, un mismo proceso, la esencia de una misma experiencia, puede aparecer representado en lenguajes diferentes, como lo eran los mitos, como vamos a ver que son los llamados sistemas oraculares, como el tarot, como la astrología, especialmente en los arquetipos zodiacales. Pero a la vez todo esto aparece en nuestra mente, en los procesos que vivimos a diario cada uno de nosotros, como parte de nuestro aprendizaje en la escuela de la vida. Y hoy para comenzar esta serie trajimos un arcano especial relacionado con la energía del primer signo del zodíaco. Vamos a ir siguiendo esta secuencia de los 12 arquetipos zodiacales para entender más acerca de los misterios que se esconden en estas imágenes, en este lenguaje que nos puede ayudar a descifrarnos a nosotros mismos, a descubrir más de nuestras necesidades, de lo que nos ayuda a cada momento de la vida y de lo que nos perjudica. Y luego, si vamos a consultar al tarot, si vamos a hacerle una pregunta, vamos a tener mucha más información con la cual podemos vincular la imagen que nos salga. Para empezar, en esta serie vamos a hablar de un arcano para Aries, muy vinculado y ya vamos a ver cómo al principio quizás suena rara la asociación del quinto arcano, el arcano del Papa en el tarot de Marsella, y que en el tarot de Rider-Waite y otros mazos recibe el nombre de hierofante o sumo sacerdote. Vamos a ver cómo se relaciona con el primer signo del zodíaco, que es un arquetipo zodiacal de fuego, de una gran energía, incluso de pasión. ¿Cómo esto se puede relacionar con esta imagen del quinto arcano? Bueno, para empezar, siempre en el lenguaje de los símbolos y sobre todo en el tarot mismo, los números ocupan un lugar muy importante. Estamos hablando del arcano 5 para el primer signo. Los números de los arquetipos zodiacales también son importantes porque los números nos dicen todo. Jung decía que los números son los arquetipos del orden universal. Todos los procesos los podemos encontrar representados en los 10 números y luego en sus combinaciones. Pero obviamente las imágenes, y por eso cada uno de los 22 arcanos mayores se tradujo en una imagen particular, nos ayudan a comprender más acerca de qué proceso estamos hablando. Cada imagen, como dice el dicho, ¿vieron? Una imagen vale más que 1000 palabras, porque cada imagen se convierte en un vehículo de una sabiduría que encontramos contenida en los números. Y acá hay algo muy especial en relación al número 5. Podríamos dedicar horas a hablar de cada uno de los 10 números, nada más, ¿no? Y tendríamos mucho material para hablar. Vamos a hablar un poquito del número 5, que si lo analizamos en su simbología se convierte en una especie de 1. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esta relación? El 1 representa los principios creativos, el inicio de todas las cosas, eso es el arquetipo de Aries. El 2 es el principio receptivo, recibe esa creación como el yin y el yang en el taoísmo. Luego viene el 3, que es el número de la manifestación, el 4 que consolida la manifestación y el 5 se dice en la tradición que es la base de todo lo demás. Pero aparentemente en la secuencia viene después, aunque es necesaria su existencia previa, anterior. Por ejemplo, conocemos en la ciencia de la astrología o también en otros conocimientos siempre se habló de los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, que esos 4 elementos, esas sustancias que dan origen a toda la vida, se combinan en algún lugar.
y tienen algo en común, algo que permite que convivan y se relacionen entre sí. Ese algo en común es lo que, por ejemplo, los alquimistas llamaban la quinta esencia. Hoy en la física moderna se habla del éter, el campo etérico, el lugar donde esos 4 elementos se pueden combinar, pueden convivir, el lugar donde se mueven todas las energías. Hoy vivimos atravesados por energía eléctrica, de Wi-Fi, la energía solar, la energía astrológica, todas las energías que existen en nuestro mundo, existen en un lugar, hay un espacio donde se expresan y eso es algo de lo que representa el número 5. El número 5 es lo que permite que convivan todos los otros elementos, viene a ser como una semilla, como una simiente y el espacio donde todo eso se va a relacionar, que a nivel de lo psicológico, y esto lo enseñamos más y lo desarrollamos obviamente en nuestras clases, se convierte en el emerger de la conciencia humana, que se empieza a dar cuenta de su existencia y de la responsabilidad que eso implica. Entonces, hay naturalmente una energía de comienzo, de inicio, en el arcano número 5, y que vamos a ver que como signo se puede relacionar con el arquetipo zodiacal de Aries, que corresponde a los fundamentos, a los orígenes, al inicio de todas las cosas. El Papa, el arcano del Papa, o el hierofante o sumo sacerdote en estos otros tarots, que acá hay una relación, ¿no? Se puede hablar mucho de por qué recibe el nombre del Papa esta carta. Este tarot es de la época medieval, donde iba a ser una imagen más conocida, más aceptada, más permitida para poder hacer este dibujo y mostrar este arcano, este arquetipo, pero en su origen tenía el nombre, por ejemplo, en el tarot egipcio del jerarca, que era la figura de los sacerdotes, los hierofantes, que en las escuelas iniciáticas egipcias, o esto después pasó a los misterios eleusinos en Grecia, representaban al guía, al gurú, era en la India, por ejemplo, al guía espiritual, al maestro. Y obviamente esta figura de cierta jerarquía, de importancia, de mucha responsabilidad, ¿dónde la vamos a ubicar? La vamos a ubicar a la cabeza de las cosas. Tiene el poder de guiar. Vamos a ver que el Papa o el sumo sacerdote, por eso no hablamos de una persona en particular, sino de un arquetipo, de una esencia, de experiencia. El Papa entonces o el sumo sacerdote tiene ese poder de guiar, de dar algo a los demás, pero también de recibir algo de los otros. La cabeza, por ejemplo, en la astrología, naturalmente está relacionada con el arquetipo zodiacal de Aries. Cada arquetipo en el zodíaco representa una parte del cuerpo. Y Aries también se lo puede relacionar al génesis de las cosas, a la creación del mundo, al comienzo. En la tradición, por ejemplo, del cristianismo, se puede relacionar a la figura de San Pedro. Hay 12 signos, hay 12 arquetipos zodiacales, fueron 12 los apóstoles que estuvieron junto al Maestro Jesús. Claramente hay una relación simbólica, astrológica allí también. Y San Pedro venía a ser el fundador, el primer pontífice, que esta palabra nos va a ser muy clave para entender este arquetipo. Era el organizador, un principio organizador viene a representar de la vida cultural de la humanidad. Y esto se hace con la energía del primer signo, Aries, que es el fuego de vida, el fuego de la inteligencia. Todo lo que enciende, todo lo que pone en marcha las cosas. Pero también acá aparece este lado oculto del signo, esto que se nos revela a través del arcano del sumo sacerdote, que es que conecta. El fuego de Aries viene a funcionar como un conector. ¿Entre qué? La palabra pontífice justamente tiene también esta simbología de conexión, quiere decir puente, puente entre lo superior, entre lo místico, lo espiritual. Por eso parte de este arcano de la carta apunta hacia el cielo, pero hay un principio receptivo, alguien que recibe aquí en el mundo terrenal, en cómo vivir el día a día, la vida cotidiana, en lo práctico, en la aplicación práctica, hay un principio receptor conectado. Podemos decir que el pontífice, y entonces algo del signo de Aries, va a conectar el cielo con la tierra. Esto es muy importante en este momento que estamos haciendo el video, porque este arquetipo se está constelando en el signo de Aries. Hay toda una nueva experiencia que está emergiendo en la conciencia colectiva de la humanidad, sincronizado con el paso de 2 planetas que
tradicionalmente se pueden asociar mucho a la figura del Papa o del sumo sacerdote, que son Saturno y Neptuno. Pero ¿por qué decimos entonces que el arquetipo de Aries conecta? Y acá, para entender esto, podemos remontarnos a una tradición muy antigua, pero que es clave para nuestra humanidad hoy en día, ya que muchos de los conocimientos hoy tienen su origen, provienen de la antigua India, del Aryabharta, que luego fueron pasando a la civilización egipcia, a Grecia. Hay todo un origen común de estas civilizaciones que hemos mencionado en otros materiales y estudiamos también en nuestras clases. Pero ¿cómo vamos a relacionar a Aries, al Papa, al sumo sacerdote en el tarot con la tradición de la India? Es que hay una divinidad que aparece representada en la etapa del Vedanta de la India, en el Rig Veda, para ser más precisos, que es uno de los primeros libros fundamentales de la humanidad actual. Aparece el dios Agni, que es conocido como el dios del fuego, pero fíjense qué particular en su imagen. Acá tenemos otra que se ve un poquito más claro cómo era su representación típica. Se lo representaba montando un carnero, el típico símbolo del arquetipo de Aries. En el Rig Veda, cuando aparece la figura del dios Agni, con su importancia, era parte de la Trimurti, de los 3 dioses principales en esa primera etapa de la filosofía del Vedanta, aparece llamado como el sacerdote. Directamente el dios del fuego era llamado el sacerdote, traduciéndolo a nuestro idioma actual, en el sentido de que era el invocador, el convocador de una fuerza superior que no era propia de la tierra, que venía de un lugar lejano, superior, del cielo. Podemos ubicarlo físicamente en algún lugar, pero obviamente pertenece a otra dimensión, a la dimensión espiritual, a la dimensión trascendente, que el ser humano va a ir desarrollando ¿dónde? En la tierra. Y entonces el dios Agni, el sacerdote, el invocador, se convertía en un conector entre un principio superior y a la vez era el mensajero divino, formando ese vínculo entre los dos mundos, donde a veces se lo representaba de esta forma, como una flecha llameante que descendía del cielo. Y esto lo podemos relacionar mucho al arquetipo más profundo del signo de Aries, que en su impulso, en su fuerza, en su entusiasmo. ¿Saben qué significa la palabra entusiasmo? Viene de enteos, en Dios, en lo superior. El arquetipo de Aries del fuego nos pone en Dios, en aquello que nos eleva y que nos lleva a la vez a una acción, a descender eso a la tierra, a manifestarlo en el mundo. Por eso Aries es la imagen típica propia del comienzo de la primavera, estación que empieza en el hemisferio norte, en el equinoccio de Aries, cuando el sol llega al comienzo del signo de Aries, que es esa energía que hace brotar la vida de la Tierra. Pero ¿de dónde viene esa energía? Viene de otro lugar, de un lugar superior. Y eso se puede encarnar en este arquetipo representado por el hierofante o el papa, que encarna el arquetipo del guía espiritual. Esto a veces lo encontramos naturalmente representado en una persona particular, en nuestra vida, en la historia de la humanidad, pero también en todo aquello que sentimos que nos conecta con algo más allá de nosotros mismos. Los arquetipos operan por detrás de toda la experiencia de vida, donde a veces leer un libro, escuchar un video, escuchar algo que me dice alguien, me conecta a algo superior y ahí aparece la figura del Papa, aparece esa experiencia para que la vivamos. Naturalmente el guía, siguiendo la tarea del dios Agni, debe ayudar a los que se dirigen a él, que son estos personajes que aparecen en la escena, los ayuda a conectar lo que si no puede funcionar dividido, y eso nos genera malestar, sufrimiento, confusión. La materia y el espíritu pueden estar desconectados cuando son parte de una misma realidad, dos caras de la misma moneda, como explica hoy ya la física cuántica en los nuevos descubrimientos. En la materia hay energía pura. El cuerpo y la mente, o el cuerpo y el alma, mientras estamos encarnados en la vida física, están unidos, son parte de una totalidad también. Y cada uno de nosotros, vamos a necesitar este aprendizaje, esta toma de conciencia, no solo para los que sean del signo de Aries en sí, sino que todos estamos formados por estos 12 arquetipos zodiacales. Obviamente, también esto puede expresarse de modos desviados, de modos ignorantes, inconscientes, y un aspecto negativo de esta relación
entre el primer arquetipo zodiacal y el arcano número 5, que eso en la práctica lo vamos viendo cuando, por ejemplo, nos salen las cartas invertidas a la hora de hacer una consulta al tarot. Esta energía, si funciona invertida, si funciona negativa, va a implicar que la energía de mando, esa fuerza de voluntad, no elevan, no llevan a un principio superior, sino que destruyen lo creado. Nos hunden en lo negativo, en lo autodestructivo, en lo rígido, en las formas rígidas que se pueden volver violencia y agresividad muy fácilmente, que es donde aparece el aspecto negativo del Papa o del Hierofante, que son los fanatismos, que en la práctica vemos a lo largo de la historia, que causan división y muerte, destrucción de la creación. Pero en su aspecto elevado, este arquetipo entonces de Aries y el Papa es la justicia natural, la ley de la naturaleza, que las cosas vuelvan a su orden, a su equilibrio, vuelvan a nacer. Este poder que posee este arcano, como el momento de la creación, es lo que permite que las cosas se restablezcan en su naturaleza. Y en la práctica y en el día a día, en nuestra vida, ¿cuándo podemos sentir eso? Cuando sentimos que somos perdonados por alguien o por la vida misma, cuando sentimos que somos redimidos, que podemos volver a ser como niños en lo puro, en la espontaneidad, en la naturaleza. La naturaleza del niño como arquetipo está relacionado con Aries también, por supuesto, que son los comienzos. En este sentido, el Papa tiene este gran poder, la figura del guía o del gurú, que es el de poder curar, aconsejar, penetrar en los misterios y dar un poder espiritual. Es el portador de un poder espiritual que no le pertenece porque es el representante de un reino que no es de este mundo. Hay otras cartas que siempre se pueden relacionar también como por contraste, podríamos decir, que nos ayudan a entender más de los arquetipos zodiacales, astrológicos y también de los arquetipos en el tarot. Y naturalmente se hizo muy común relacionar al Papa con la papisa, por ejemplo, que viene a representar todo este proceso en un polo opuesto. La papisa se la asocia mucho con el principio lunar, con lo femenino, con lo receptivo, por supuesto, que a nivel psicológico representa nuestra vida emocional, nuestra intuición, el conocimiento a través de lo interno. Por eso la papisa siempre se la representa como ocultando y también custodiando la sabiduría para que ésta mantenga su pureza. Pero en el arquetipo del Papa, que es Aries, que es la luz misma, el brillo solar, como en el momento de la primavera, el oro como símbolo también está asociado, de hecho aparece mucho dorado en la carta, en la corona, en el cetro que tiene, es el brillo de la luz que viene a revelar todo el conocimiento, a explicarlo, a mostrarlo. Hay muchos símbolos que se pueden identificar en cada uno de los arcanos, pero por mencionar algunos, ¿no? Y todo esto obviamente lo desarrollamos mucho más en nuestras clases para que puedas conocer todos los símbolos que aparecen en el arcano y después, al momento de hacer una consulta, que todo esto te pueda ayudar a la interpretación. Hay una corona, por ejemplo, que característica de la figura del Papa o del sumo sacerdote, que tiene 3 niveles, ¿no? Y de vuelta los números siempre aparecen para orientarnos. El Papa va a revelar su conocimiento y ejecutarlo en la vida en 3 niveles: el nivel de las verdades espirituales, el de las leyes y principios organizadores de la vida cultural del ser humano, con las formulaciones psicológicas que nos ayudan a vivir más en armonía, qué pensamientos, qué emociones nos ayudan y cuáles hace falta dejar a un lado porque nos perjudican. Ese es el conocimiento que nos da el guía espiritual, y también se ocupa de su aplicación práctica, sancionando lo que es negativo, lo dañino, para frenar el avance de lo que perjudica al ser humano, y también apoyando, sosteniendo, alentando todo aquello que lo favorece al ser humano en estos 3 niveles, ¿no? Que era en la tríada griega soma, psique y nous, cuerpo, alma y espíritu. El número 3 también aparece en el cetro que posee, que tiene 3 niveles y forma 7 puntas. Y acá tenemos de vuelta el número 1, porque es el 3
más el 7 que nos lleva al 10, que es la vuelta a la unidad, a la totalidad de la experiencia. Y acá hay otros secretos también que se relacionan con los números y los símbolos escondidos en el tarot. Recordá que arcano quiere decir misterio, ¿no? Quiere decir algo oculto, donde hay muchos simbolismos contenidos. Bueno, esas 7 puntas de ese cetro representan en un nivel a los 7 planetas que con sus virtudes y sus defectos traducidas en los arquetipos planetarios nos muestran cuándo estamos en el equilibrio, cuándo estamos dando en el blanco de lo que nos favorece y nos hace bien a los seres humanos y cuándo estamos alejados, cuándo erramos en el blanco. Que errar el blanco era lo que quería decir originalmente la palabra pecado. Quería decir una conducta que no se ajusta a lo que nos favorece. Y entonces hacía falta redimir los pecados, corregirlos, salir del defecto psicológico y volver hacia la virtud. Y en eso la astrología, por ejemplo, los arquetipos planetarios, nos ordenan muchísimo, porque podemos aprender, y acá viendo también nuestra carta natal, viendo aspectos más en lo personal, podemos ver cómo, por ejemplo, el arquetipo planetario de la luna, positivamente como virtud es la imaginación, como defecto es la pereza. El Sol es la razón superior, como defecto es el orgullo. Marte es la energía activa y como defecto es la furia, la ira. Y son 7, y quizás alguno de ustedes ya haya pensado en los 7 pecados capitales, los 7 errores o equivocaciones fundamentales que sobre todo nos dañan a nosotros mismos y también a los demás, ¿no? Y el Papa es el que viene a corregir, a ordenar este principio espiritual rector en nosotros, viene a liberarnos de esas ataduras de la ignorancia, de no conocer cuáles son las conductas, las formas de pensar, de sentir, de actuar que nos favorecen, ¿no? Y acá estamos hablando en simultáneo de muchos conocimientos. Lo podemos ver desde el tarot, desde los arquetipos astrológicos, desde la psicología. Entonces, el Papa Aries, en este arquetipo combinado que estamos viendo hoy, va a ser el mediador para que nos liberemos del sufrimiento. Lo hace con la fuerza del carnero, como el dios Agni de la tradición hindú. No lo hace de una forma tibia, especulativa o desinteresada. Esa no es la esencia del Papa o del hierofante, sino que se encuentra en un perfecto equilibrio entre la tradición de su conocimiento, las leyes espirituales de lo que el ser humano necesita para evolucionar. En la India lo llamaban el Dharma, y alejarse de eso, errar en el blanco, era el karma, la causa y los efectos de eso. Entonces el Papa se encuentra entre ese equilibrio de las disposiciones a una conducta humana para la evolución y el llamado personal particular de las almas de cada uno de nosotros, que son esos discípulos que están ahí escuchando su consejo, buscando su guía en la imagen, que es ese llamado a ser perdonados, a ser redimidos de los errores para poder empezar de vuelta el camino. En esta época, como hablábamos, Saturno, Neptuno en Aries, emerge esto con mucha fuerza en la conciencia de la humanidad, un proceso que necesitamos de una forma mucho más contundente atravesar en este tiempo y sobre todo buscar esa experiencia en nosotros mismos, la experiencia espiritual interior, encontrar esa conciencia del Papa, del hierofante en nosotros, obviamente ayudados por guías, por conocimientos que nos son revelados hoy, pero sobre todo adquirir nosotros mismos esa capacidad de reconocer los errores, de recibir el perdón, de corregirlos, para ya no repetirlos. Y eso naturalmente requiere ¿qué? Enfrentar eso, mucho coraje. ¿Qué es eso? El arquetipo de Aries. Bueno, hasta acá llegamos con esta reflexión basada en estos 2 arquetipos combinados y que nos puede ayudar a entender más acerca de lo que Carl Gustav Jung en su sistema llamaba lo inconsciente colectivo y arquetipos, todos los procesos que los seres humanos vamos atravesando y que luego también a la hora de ir a hacer una consulta al tarot, conocer más acerca de estos simbolismos y también ver su relación con la astrología, la psicología, la mitología, puedas tener una mirada más completa de qué es lo que el inconsciente te está tratando de decir, hacia dónde te está tratando de guiar, que eso lo enseñamos, lo desarrollamos a través del estudio de cada uno de los arcanos de una forma muy profunda y también a través del estudio, de cómo consultar al tarot, cómo hacer las tiradas, qué tipo de preguntas podemos hacer.
Lo hacemos a través de nuestro curso de Tarot y los arquetipos de Jung, que está pronto a comenzar. Te dejamos la invitación antes de despedirnos. Por supuesto, si te gustó el video, no te olvides de dejarle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para enterarte de toda esta serie que vamos a estar haciendo para cada uno de los 12 signos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el Tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del Tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al Tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el Tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al Tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.